Bueno, pues lo dicho, ¿os parece? Comenzamos ya. Lo primero, agradecer una vez más vuestra asistencia. Es para mí todo un placer y una alegría veros al otro lado en esta nueva masterclass en la que vamos a hablar fundamentalmente de gestión pasiva. En otras ocasiones hemos hablado de gestión activa, otros días tendremos que hablar de gestión alternativa y, como digo hoy, de gestión pasiva. Y en concreto de una tipología de productos interesantes, adecuados, para llevar a cabo esa gestión pasiva. Pero antes de hablar de los ETPs, que son los ETNs, ETCs y ETFs, quiero hacer una primera repaso al concepto de gestión activa y gestión pasiva. Como digo, no es del todo claro, ¿no? O existen en ocasiones puntos intermedios. Como gestión activa me gustaría destacar la diferencia entre intentar hacer un correcto market timing y eso que se llama el dollar cost averaging, ¿no? Como sabéis, esto de la gestión activa teóricamente es tan sencillo como acertar en qué momento hay que tener un mayor riesgo en la cartera, en qué momento hay que tener un risk on y en qué momentos hay que cambiar, hay que girar y hay que tener un claro sentimiento o un posicionamiento risk off. Y en eso consiste la gestión activa, en estar modificando el nivel de riesgo de tu cartera y hacer un correcto market timing. Un correcto market timing pasa por tener más riesgo en un risk on de los mercados financieros y ponerte tu risk off cuando los mercados financieros corrigen. Y ya está, y no hay que hacer nada más. Evidentemente eso es tremendamente complicado, ¿no? Si lo consigues, lo que vas a lograr es que tu money weighted return, lo que pongo ahí, sea superior que el time weighted return. Como sabéis, el money weighted return es la rentabilidad que tú consigues en tu cartera realmente por los movimientos que tú has hecho en tener más o menos exposición. Y el time weighted return al final es la rentabilidad que ha experimentado, por ejemplo, el IBEX 35. El IBEX 35 en los últimos 10 años tiene una rentabilidad acumulada del 136%. Eso sería tu time weighted return. Pero si tú has estado entrando, saliendo, haciendo market timing y has estado, tendrás un money weighted return que será superior a ese time weighted return. De esto va la gestión activa y que, como todos sabéis, pues es complicada. Y hay técnicas para intentar disciplinarnos y para intentar evitar, bueno, pues esos fallos que uno puede cometer a la hora de intentar acertar con el market timing. Y ahí está uno de los métodos. Ahí abajo os he puesto un link de un post que precisamente escribí, no sé, pues hace un mes aproximadamente, donde me voy a contar qué es eso del dollar cost averaging, ¿no? Y al final no es más que una técnica, una disciplina operativa para tratar precisamente de evitar caer en esa del market timing y de decidir en qué momento invierto más o en qué momento invierto menos. Y básicamente es un método de inversión que consiste en tener una cantidad a invertir y tener una disciplina. Es decir, tengo que invertir 1.000 y lo voy a hacer en los próximos 2 años, pues hacer, o si voy a invertir, por ejemplo, 240 en los próximos 10 años, pues en cada mes decido invertir 10 o decido invertir en cada trimestre. Es una técnica, insisto, que podemos llamar porque yo voy comprando en distintos momentos del tiempo, pero disciplinada y que precisamente lo que busca es tratar de evitar tener que hacer ese market timing que es tremendamente complicado y porque además en ese market timing puede ser que seamos víctimas del behavioral finance, de esos sesgos de comportamiento que haremos precisamente otra masterclass hablando de behavioral finance. Como digo, solemos caer en esos sesgos del comportamiento. Nuestro cerebro es muy bueno para muchas cosas, pero es malo para los entornos de volatilidad, y la técnica que se engloba dentro de la gestión activa pues puede ser un punto interesante. Dentro de gestión pasiva, ahí me gustaría distinguir que hay dos tipos de gestión pasiva. Una es el buy and hold, es el constant mix. Lo pongo aquí en la introducción porque al final, cuidado, gestión pasiva.
Gestión activa sabemos que significa entrar, salir, subir, bajar exposición. Gestión activa pasiva tiene dos acepciones que son distintas. Buy and hold, ¿qué sería? Yo voy, construyo mi cartera, ahí tenéis 5 carteras modelo distintas, se diferencian entre ellas en el peso de los distintos activos. La 10 es la más defensiva, la 50 es la más arriesgada. Fijaos cómo difieren en el peso de la renta variable. La cartera 10 tiene un peso de renta variable del 5% y la cartera 50, ese peso es del 80%. Bueno, pues buy and hold significaría que arranco, que compro un 80% de renta variable y que no hago nada. Eso es lo más pasivo de todo, el no hacer absolutamente nada. Bueno, este buy and hold puede tener algún tipo de implicaciones, incluso alguna de ellas regulatorias. Me explico, la evolución del peso de cada uno de los activos evoluciona en función del comportamiento relativo. De tal forma que aquellos activos que tienen un mejor comportamiento relativo tienden a incrementar su peso. Y aquellos que tienen un peor comportamiento relativo, su peso tiende a reducirse. Es verdad que tiene que pasar un tiempo para que se vean las modificaciones, pero las modificaciones se ven y pueden ser importantes. En este caso, donde empezaba con una cartera más de renta fija, porque en renta variable apenas tiene un 5%, por ejemplo, fijaos la deuda pública UME, 1 a 3 años. Insisto, buy and hold, compro y me olvido. Pesa un 35. Bueno, pesa un 35 al principio. Su peso va bajando, va bajando, va bajando, va bajando y finaliza con un 24,5. Es verdad que después de 21 años, pues no es menos cierto, como digo, que esa gestión pasiva buy and hold, no tocar absolutamente nada, me provocó una modificación del peso de mis activos. Y pongamos un caso un poco más intenso, un poco más con cambios más relevantes. La cartera 20, el peso de venta variable del 30%. Fijaos cómo buy and hold, yo compro un 30% y no toco la cartera. Pues bien, en función de la evolución de la bolsa, si la bolsa sube, el peso me eleva. El peso de la renta variable, fijaos cómo se me va al 37,4 puntualmente. Y cuando la bolsa cae, el peso cae incluso al 18,5. Claro, yo me he comprometido con mi cliente o conmigo mismo y pensaba que mi peso en renta variable iba a ser de un 30%, y un 30% es al principio, pero a partir de ahí empieza a evolucionar en función del comportamiento de la renta variable. Si la bolsa sube, mi peso sube en renta variable, y si la bolsa cae, mi peso cae. Y si yo hago la foto de la composición de mi cartera aquí, le tengo que decir a mi cliente que el peso en renta variable es un 18, y dice, pero no habíamos quedado que el peso en renta variable iba a ser un 30. O si hago la foto aquí, le tendré que decir que el peso en renta variable es un 37,4. Y mi cliente me puede decir que habíamos quedado que el peso iba a ser un 30%. Por lo tanto, cuidado con esto, gestión pasiva, que es la pura gestión pasiva, que me puede llevar a que los pesos relativos de mis activos sean muy diferentes a los que yo pensaba y desde luego a los iniciales. Me voy a un caso más extremo. La última cartera, un peso en renta variable del 80%. Fijaos cómo gestión pasiva, buy and hold, provoca que ese peso en bolsa se fuera incluso hasta el 83%, pero que esa cartera ahora mismo tenga un peso en bolsa del 65%. Es decir, alguien que construyó una cartera con bolsa 80% en el año 99 y que ha hecho buy and hold, que no ha tocado nada, no ha comprado y no ha vendido, lo que observa es que hoy el peso de renta variable es un 67. No tiene esos pesos que inicialmente consideraba. Por lo tanto, atención, gestión pasiva no es que el peso de tu cartera siempre sea la misma, sino que precisamente no has hecho nada con tu cartera y por lo tanto los pesos relativos son distintos. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿O cuál es el método de gestión en el que los pesos de tus activos son siempre los mismos? Eso es lo que llamamos constant mix. Y ahí lo que tendremos que decidir es con qué frecuencia rebalanceamos. Si rebalanceamos todos los días, rebalanceamos todos los meses, cada trimestre o cada año. Claro, efectivamente el tema de los rebalanceos es relevante. Si yo quiero mantener todos los días los pesos de mis carteras, yo todos los días tengo que comprar y vender. Pero claro, tengo que comprar aquellos activos que peor comportamiento relativo han tenido. No digo que hayan caído, puede ser que hayan subido, pero han subido menos
los otros activos, yo debo comprar y tengo que vender aquellos activos que han tenido un mejor comportamiento relativo. Claro, comprar y vender todos los días implica un montón de costes y comisiones, sobre todo si mi cartera tiene muchos activos. Bueno, como el Excel lo soporta todo, fijaos que lo que hemos hecho ahí es una cartera que simula rebalanceos a diarios. Evidentemente en la práctica eso no sucede. Los robo-advisor, por ejemplo, que buscan y aquellos que vendan, que su modelo es de gestión pasiva, los suyos quisieran constant mix, que todos los días me rebalancearan, porque si no puede pasar esta foto que les estoy contando. Evidentemente diario es tremendamente caro, incluso semanal, incluso mensual. Y puede haber rebalanceos trimestrales que originan compras y ventas. Bueno, se da una circunstancia, y en este análisis que hemos hecho nosotros, se da la circunstancia de que en términos de rentabilidad es mejor no rebalancear. Fijaos cómo esa gestión pasiva buy and hold, insisto, cuando hablemos de gestión pasiva ya es obligatorio distinguir entre buy and hold y constant mix. Bueno, pues el buy and hold tiene un mejor binomio, rentabilidad-riesgo, es lo que hagamos ahí sin rebalanceo. Es decir, aquí lo que nos dice la evidencia es que tal vez lo mejor es comprar y olvidarnos. Pero claro, insisto, comprar y olvidarnos, teóricamente, bueno, podemos permitírnoslo. Al final nadie lo hace. Todo el mundo revisa nuestra cartera e incluso alguien podría decir que el buy and hold puede ser regulatoriamente imperfecto. Me explico. Vuelvo otra vez al caso de este cliente que contrató con nosotros un peso en renta del 30%. Claro, si hago aquí la foto tiene un peso del 20%, o si la hago aquí del 37,4%. Y para esto incumpliendo algunos de los parámetros con los que he quedado con mi cliente, ¿no? En cualquier caso, como digo, en términos de rentabilidad y riesgo, sin rebalanceo, el buy and hold, se demuestra que tengo menos volatilidad y que tengo más rentabilidad. Nunca minimices el valor de no hacer nada. Hemos visto, por lo tanto, en qué consiste la gestión pasiva, gestión activa, ya conocemos, y hay una mezcla, que es de lo que voy a hablar hoy. Y es que yo puedo hacer gestión activa y yo puedo decidir subir y bajar el peso de la renta variable, subir y bajar la exposición a la renta fija, subir y bajar la exposición a materias primas. Pero puedo hacerlo con productos de gestión pasiva. Y este es un poco el punto. Al final, el debate eterno sobre si la gestión activa aporta o no valor, ahí va a estar. Yo voy a defender siempre que el asset allocation es útil y que la modificación del peso de los activos aportan rentabilidad. Y luego podremos debatir de si yo tengo que materializar ese cambio en mi asset allocation con productos de gestión activa o con productos de gestión pasiva. ¿Vale? Es un poco el punto que vamos a discutir. Yo pienso que tiene valor, que tiene sentido hacer cambios en asset allocation y que esos cambios los puedo hacer perfectamente con productos de gestión pasiva. De eso va esta masterclass. Esta masterclass les puedo hacer esta pequeña introducción de conceptos de qué es el market timing, el risk on, risk off, la gestión activa, el dollar cost averaging, esas dos acepciones de gestión pasiva que son importantes, buy and hold y constant mix. Es productos de gestión pasiva con los que puedo materializar una gestión activa. Yo puedo ser tremendamente activo, yo puedo cambiar el asset allocation todos los días, pero puedo hacerlo con ETPs. Los ETPs, o fondos pasivos, también con fondos pasivos. Los ETPs, ¿qué son? Bueno, los Exchange Traded Products, que tienen a su vez tres, que son los ETNs, los ETGs y los ETFs, que son los más comunes. Bueno, aprovecho, no sé si os han mandado ya la documentación, evidentemente os la van a mandar, y también para recordar que a través de este chat me podéis hacer preguntas. Y aprovecho, también os voy a dejar mi correo electrónico y mi Twitter, ¿vale? Por si quieres hacer ahí a través de esos dos mecanismos más preguntas. Bueno, como digo, los ETPs, los productos de gestión pasiva, que replican un índice, que no tienen tracking error, esa es la palabra que también aquí tenemos que aprender hoy. Tracking error es cómo se separa un producto de su índice de referencia. Un gestor activo, por definición, tiene tracking error.
cómo se calcula, luego está, pero la desviación típica de las diferencias de rentabilidad, un gestor activo tiene que tener un tracking error anual del 5, 6, 7%. Teóricamente, con ese tracking error genera alfa. Un gestor pasivo, un producto, voy a hablar ahora, un producto pasivo debe tener tracking error 0 y por tanto ese producto no genera alfa respecto a su benchmark. Lo más conocido son los ETFs, pero como decía, hay otro tipo, hay 3 tipos de ETPs. Ahí os he puesto un link a la bolsa de Frankfurt, sin ninguna duda, porque otra de las características de los ETPs es que cotizan, a diferencia de un fondo de inversión que no cotiza en los mercados, no cotiza en las bolsas. Los ETPs sí cotizan y eso lo que te permite es tener un producto más líquido, no asumir, pues comprar y vender a lo largo de la sesión. Bueno, ahí os he puesto el link, quien quiera profundizar, ahí hay mucha información en la bolsa alemana y ahí podéis ver cómo hay distintos ETFs, que es a lo que voy a dedicar un buen rato en la sesión. Pero también hay ETCs que conviene conocer y que cada vez estamos comprando más, porque los ETCs básicamente invierten en metales preciosos, oro, plata, platino y paladio, y como sabéis es un asset class, una categoría de activo que lo está haciendo francamente bien. Los ETCs, ya me adelanto respecto a los ETFs, tienen réplica física. Cuando tú te compras un ETC, detrás de ese ETC hay lingotes de oro, de plata, platino y paladio. ¿Vale? Lo veremos en la parte final. Y hay también ETNs, estos son menos conocidos. Los ETNs técnicamente o jurídicamente son bonos, son notas. Por tanto, uno asume riesgo de crédito cuando está comprando un ETN. Efectivamente ahí tenéis, hay productos bastantes, muchos menos que ETFs y ETCs, pero bueno, conviene conocer lo que son los ETNs. Por lo tanto, ETPs, ETCs, ETFs y ETNs, y donde vamos a centrar fundamentalmente son los ETFs. Y os daré aquí un resumen de lo que son sus ventajas y sus inconvenientes. Nosotros utilizamos ETFs, vaya por delante. Nosotros tenemos clientes con los que hacemos gestión pasiva, y básicamente lo que hacemos es construimos su cartera con un de inversión a medio y largo plazo y prácticamente no la modificamos. Y esa cartera puede estar construida con productos activos y con productos pasivos. Y yo creo que es otra de las grandes ideas que quiero transmitir. Es que son, esperad, una pregunta, 2 cosas al mismo tiempo no puede ser. En los ETFs detrás materias mineras, no. En los ETFs solo metales, o sea, solo materias primas. Y yo creo recordar, nosotros lo que utilizamos son metales preciosos. Seguramente haya ETFs de otras cosas, pero metales preciosos. No mineras, no acciones de compañías mineras. Bueno, como decía, que no es incompatible que yo haga gestión pasiva, que yo haga una cartera a medio y largo plazo y esté metiendo fondos de gestión activa o fondos de gestión pasiva. Y que tampoco es incompatible que yo sea un gestor activo y que cambio todos los días mi asset allocation y lo que hay detrás de mi asset allocation sean ETFs. Esto es importante señalar. Y es lo que hacemos un poco nosotros. Utilizamos ETFs, evidentemente, utilizamos ETFs. ETNs no. Todo lo que conocemos ETNs no tenemos. Y lo utilizamos tanto en carteras de gestión activa como en carteras de gestión pasiva, ¿no? La gran ventaja de los ETFs y claro contraste con los fondos de inversión es que permite la operativa intradiaria. Uno puede comprar y vender un ETF, lo puede comprar a las 9:15 de la mañana y lo puede vender a las 9:20. Como sabéis, un fondo de inversión no. Un fondo de inversión, doy orden de compra de un fondo de inversión a las 3 de la tarde, ya me coge el valor liquidativo del día siguiente, que igual tardo 2 días en conocer y luego lo quiero vender. Bueno, pues puede ser que con un fondo de inversión para comprar y vender tarde una semana. Los fondos de inversión no están hechos para el trading. Un ETF sí. En ese sentido, un ETF es exactamente igual que una acción. De hecho, es un fondo cotizado.
y que tengo bid-ask, y que tengo comprador, y que tengo vendedor. Cuidado, eso puede ser un inconveniente. Un precio de compra y un precio de venta, tengo una horquilla que puede ser más o menos amplia. Pero en ese sentido funciona exactamente igual que una acción. Me permite la operativa diaria, aunque eso pues evidentemente implique costes de intermediación, de custodia y una horquilla bid-ask como le pasa a una acción. La gran ventaja cuando yo compro un ETF es que sea el precio de compra. Si yo doy hoy, esta mañana a las 10 de la mañana, he dado una orden de compra de un fondo de inversión, lo voy a comprar el valor liquidativo de ese día, que no sé cuál es. No sé cuál es. De hecho, si yo doy la orden, luego el mercado sube, lo voy a comprar más caro porque va a ser el valor liquidativo de ese día. Tengo incertidumbre sobre el precio de compra y sobre el precio de venta. En un ETF, evidentemente, no. Tengo conocimiento del precio de compra y de venta. Tengo riesgo de crédito o de tracking error. Eso lo vamos a ver luego, ¿eh? En qué consiste y depende de si es un ETF de réplica física o sintética. Ventajas, tengo de todo tipo de activos, renta fija, renta variable, materias primas, apalancados, en fin, de todo, ¿eh? Y eso es una de las grandes ventajas que tienen los ETFs. Y entre ello ahí está puesto, permite el apalancamiento y las apuestas bajistas. Eso lo vamos a ver luego. Los ETFs de estrategia. Inconvenientes, bueno, puede haber un riesgo de liquidez, puede haberlo, sé que es pequeño, pero podría haberlo, yo quiero saber mi posición y tal vez no encuentro contrapartida, ya sé que al final alguien va a estar, la propia gestora, pero pudiera tener ese riesgo de liquidez que en un fondo de inversión, salvo que hubiese corralito, que los casos son absolutamente poco reducidos, pues no van a suceder. Puedo tener un problema de riesgo de buen gobierno corporativo de criterios ESG. Al final, si tú te compras un fondo que replica el Eurostoxx, o que replica el MSCI World, o que replica el S&P, bueno, pues hace una réplica de los activos que sean puramente ESG. Esto se está resolviendo mediante la vinculación a otros productos, a otros índices que sean ESG, pero ahí está. Por buen gobierno corporativo hay otro asunto que, bueno, puede parecer un poco más teórico, pero a algunos sí les preocupa, y es que efectivamente, a medida que el volumen de ETF se va incrementando, claro, si un ETF tiene un porcentaje de una entidad, de un banco, de una empresa, pues no sé si va a acudir a la Junta General de Accionistas. Bueno, si acude, no sé lo que va a votar, porque evidentemente no hace gestión activa. No va a amenazar a la dirección de la compañía en que se va a ir si no le hacen caso a sus reivindicaciones. Bueno, pues porque ese ETF está invertido en esa acción, porque esa acción pesa mucho en el índice, no porque el gestor considere que esa acción lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, ¿no? Es un asunto que, bueno, hay que darle una vueltecilla y ahí está, y hay quienes advierten de que si sigue creciendo el volumen de ETFs, eso va a ir contra el buen gobierno corporativo, porque ¿qué pasaría si mañana el 30% de una sociedad cotizada está en manos de 3 o 4 ETFs que, por otro lado, están gestionados por una máquina? Es decir, no hay detrás un gestor que pueda acudir a una Junta General de Accionistas. Bueno, reflexiones que ahí dejo, y efectivamente una fiscalidad desventajosa en España respecto a los fondos para una persona física, ya que un ETF no permite el traspaso fiscal. Hubo una iniciativa y algo se avanzó, pero se terminó esa iniciativa y hoy por hoy no son traspasables fiscalmente. Y bueno, riesgo sistémico hay quien dice, ¿no? Al final hay unos cuantos ETFs en el mundo muy grandes, hablamos de 1.200.000 millones de euros de patrimonio, y hay que considera, cuidado, que puede haber un riesgo operacional, que puede haber un riesgo de liquidez con ese ETF, cuidado qué pasa si ese ETF sufre un determinado problema, un percance. Bueno, hay ETFs que ya son muy grandes, que pueden ser entidades sistémicas, ¿vale? Ahí está, ventajas o inconvenientes, pues que lógicamente usan unos u usan otros. Yo os lo quería decir desde el primer minuto, nosotros utilizamos ETFs y hacemos gestión activa, en definitiva, que yo creo que son compatibles los dos modelos. Hay cosas para las que los ETFs no funcionan bien y cosas para las que funcionan francamente bien. Un ETF es una mezcla de un fondo y de una acción que tiene elementos que son comunes a un fondo de inversión y tiene otros pues, que son comunes a las acciones, como ya os he comentado, liquidez intradiaria, precio conocido en todo momento. Así, claro, suelen repartir dividendo, para contratarlo necesito una cuenta de valores,
y evidentemente, bueno, pues ya lo he dicho también, la fiscalidad es desventajosa respecto a un fondo de inversión. Eso es, fondos cotizados, yo veo un precio comprador, yo veo un precio vendedor, como sucede exactamente igual que con las acciones. Yo puedo hacer una orden de compra a mercado, por lo mejor, limitada, en fin. En esto es exactamente como si estuviese haciendo una masterclass de acciones. Quien quiera profundizar un poco más, bueno, pues evidentemente un ETF puede cotizar en distintas bolsas o en cada bolsa cotizan diferentes ETFs. Os he hablado antes de la bolsa alemana, pero evidentemente también tenemos que hablar de la bolsa española. Hay en la bolsa española pues una sección de ETFs. Es verdad que el volumen y el número de ETFs que cotizan en nuestra bolsa es limitado. Está limitado, en cierto modo, a los productos del IBEX 35. Ahí donde los ETFs que se cotizan en la bolsa española son fundamentalmente los vinculados al IBEX 35, tanto los normales como luego veremos los de estrategia, el inverso, el doble apalancado y demás. Quien quiera profundizar, bueno, pues hay estadísticas de principal patrimonio, volúmenes, ranking diario, por meses y demás. Bueno, ahí os dejo estadísticas al respecto. Hemos comentado que la característica de los ETFs es que no tienen tracking error. El tracking error de seguimiento es cómo se distancian o cómo se diferencia su rentabilidad, cómo de diferente es la rentabilidad de un producto respecto a su índice de referencia. Decía antes, un gestor activo tiene que tener un tracking error superior al 5% y un ETF pues tiene un tracking error prácticamente. ¿Cómo se mide el tracking error? Como la desviación típica de las diferencias de los rendimientos fondo, de ETF, de tu cartera, contra el índice de referencia. Y un ETF, su publicidad, su seña de identidad, es que tiene un tracking error cero, más cercano a cero. Cuidado, esto es algo que tiene que conseguir el ETF. No es que yo por ley, como yo soy un ETF, no tengo tracking error. Bueno, tienes que conseguir no tener tracking error. Y esto luego lo veremos. Y cuando uno hace réplica física, es decir, el ETF detrás tiene las acciones o los bonos que tiene el índice, bueno, pues existe riesgo de tracking error. Riesgo de tracking error que no existe cuando se hace una réplica sintética, como luego veremos. Aquí, de momento, era conocer el concepto de tracking error y como un ETF tiene que tener un tracking error lo más cercano posible a cero. Los ETFs pagan dividendos, lo hemos comentado también antes, pues una vez al año, una vez al semestre, pagan dividendo, pagan cupón, y esto, bueno, pues es relevante conocerlo. Cuando paga dividendo un ETF le pasa como a la acción, cae el precio, y cuidado con esto, sobre todo yo lo he visto en muchas ocasiones en alguna banca privada que hacían comparaciones de evolución de un fondo contra un ETF. Cuidado, porque en el ETF tienes que tener en cuenta que ha ido pagando dividendo. Tendrías que hacer una especie de total return de la evolución del ETF, del ETF, teniendo en cuenta el pago de dividendos. ¿Vale? No coger la evolución histórica de un ETF y compararla con un fondo porque el ETF además ha sido cobrando los dividendos. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el elemento diferencial de los ETFs? Que el TER, ese coste total, es menor. Al final, depende de categorías, pero es verdad que un fondo de renta variable pues coge una comisión de entre el 0,80 y el 1,5. Bueno, pues un ETF tiene comisiones de gestión del 0,15, 0,20, 0,30. Hay una diferencia súper notable. ¿Por qué? Porque un ETF al final, bueno, pues es una máquina que replica un índice. No hace falta más. Hace falta tener un equipo que busque, que haga selección de valores y demás. La gran ventaja, claramente, de los ETFs es su bajo coste. Su gran inconveniente, lo hemos comentado antes, la fiscalidad. La fiscalidad de un ETF es como la de una acción y no tiene la ventaja fiscal del traspaso que sí encuentras en un fondo de inversión. Bueno, riesgos cuando uno invierte en un ETF, pues lógico, perder el dinero que yo he invertido porque el activo cae, porque está denominado en dólares y el dólar se deprecia, porque puede haber riesgo de tracking error, que el gestor no consiga replicar el índice, es importante, riesgo de liquidez, y al final es una contrapartida para comprar o para vender, y pudiera haber
Riesgo de crédito. Y ahora voy a entrar en este punto. Bueno, antes de eso tengo otra y es que hay fondos pasivos. Hay fondos, o sea, hay sí, fondos de inversión que permiten el traspaso y que son pasivos. Al final, las gestoras que no tienen ETFs han dicho, bueno, tengo un rival por comisiones que es el ETF y además está este debate de si un gestor activo puede o no batir a los mercados financieros. Bueno, pues en cierto modo puede tener sentido que yo cree un fondo de inversión traspasable que sea pasivo. Y esa sería una posibilidad. Yo tengo un fondo activo, una gestora con fondos activos, tengo una gestora con fondos pasivos y tengo una gestora con ETFs. Y ese es el trío de productos en los que yo puedo invertir. ETFs y fondos pasivos se parecen mucho en comisiones bajas, tracking error pequeño y demás. Fondo pasivo es traspasable. ETF no es traspasable. Y el fondo activo, bueno, como veíamos al principio, es el que intenta conseguir una rentabilidad por encima de la del mercado. Creo que es importante, esto es técnico, pero creo que es importante hablar de réplica física y sintética. Cuando yo tengo un ETF, puedo hacer réplica física o sintética. ¿Qué es la réplica física? Oye, pues si yo tengo un ETF que replica el IBEX 35, en mi cartera lo que tengo son las acciones del IBEX 35. Y si replico el S&P, pues tengo las acciones del S&P. Y si replico un índice de bonos, tengo los bonos. Claro, eso que está muy bien y que es muy lógico, cuidado, es tremendamente caro. Si tengo que replicar un índice que tiene 500 acciones, si tengo que replicar un índice de bonos que tiene 5.000 referencias de renta fija, es complicado. Cada vez que pagan cupón, cada vez que pagan dividendo, en fin, los ETFs de réplica física pueden sufrir riesgo de tracking error. Es uno de los puntos que conviene señalar. A mí me gusta mucho más la réplica sintética, debo reconocerlo. ¿Cómo se hace una réplica sintética? Bueno, pues con un total return swap. A lo que hace el ETF, entra, tenéis aquí los esquemas, voy a avanzar un poco esto aquí. Si queréis, por seguir en orden, contado un poco de diferencia. La física es, evidentemente, yo invierto en los activos y ahí os pongo un ejemplo. Además, bueno, si vamos hablando de productos, que no son carteras, este es un poco el más llamativo, ¿no? Este es un ETF de Invesco. Invesco es una casa que tenemos de gestión activa y también tiene ETFs. Vuelvo otra vez, la transparencia cada vez es mayor en la industria de gestión de activos y en este caso, ahí os he puesto el link. Este es un ETF que invierte en compañías vinculadas al blockchain. Para que veáis un poco que los ETFs también, claro que sí, innovan siempre que haya un índice, lo pueden replicar. Tú te metes en la página web de Invesco y puedes descargarte toda la información que quieras. Entre ellos, evidentemente, la composición. Ahí está el top 10 al 10 de septiembre y pinchas y te puedes descargar todas las acciones que componen este ETF, que son las que componen el índice de referencia. ¿Qué tiene que hacer el gestor? Comprar estas cantidades de por cada una de las entradas o vender por cada una de las salidas. Claro, bueno, no son muchas, pero hay unos cuantos componentes que el gestor pues tiene que comprar y que tiene que vender y puede ser que sufra comisiones, que sufra costes, que no pueda comprar las que quiera y demás. Vuelvo otra vez al riesgo de tracking error. ¿Vale? Me sirve para contar varias cosas. Uno, bueno, pues que Invesco es un proveedor de ETFs, que hay ETFs ya de renta variable vinculados al blockchain, que te puedes descargar la cartera, que esto es de réplica física y que está yendo como un tiro. Este ETF, lo que lo tenemos comprado, es un ETF más o menos reciente. Este ETF nació, eso es, creo que en marzo del 2019. Ahora mismo no sé cuántos assets under management tiene. Esto seguro que viene por aquí. Yo creo que ya tenía 100 y pico millones, creo recordar. Esto es lo bueno de esta gestora, que cogen capitales enseguida y fijaos, su comportamiento espectacular. Aquí lo tenéis replicado o comparado, mejor dicho, contra el índice AFI de fondos de inversión, renta variable de tecnología. Bate a la renta variable de tecnología, que a su vez bate a la renta variable mundial. ¿Vale? Me parecía interesante y por eso os lo apuntaba. Y bueno, es un ETF que nosotros tenemos en nuestros mandatos de megatendencias, claramente, y ahí está. Vuelvo otra vez, uno puede comprar este ETF
no sé, puedo comprar una participación, no sé cuánto cuesta una participación, pues unos pocos dólares, supongo, que es de todos los puntos relevantes. Ah, mira, ahí están los activos en bajo gestión, 211 millones de dólares. Ahí está leasing, management fee un poquito alto para lo que es un ETF, es verdad que es una categoría un poco distinta, pero ahí tenéis, 0,65. Tenéis el benchmark, el ticker el Bloomberg del benchmark. En fin, transparencia total y absoluta por parte de ellos y por parte nuestra, diciéndonos que lo tenemos en nuestros mapas. Y la réplica sintética, bueno, Total Return Swap. Al final ETF invierte, llega a un swap, hay una contrapartida que es un swap, con el cual me da la performance del índice que yo estoy replicando. Esto no tiene riesgo de tracking error, porque mi contrapartida me va a dar el Total Return Swap. ¿Qué tiene riesgo de crédito? Riesgo de que quiebre mi contrapartida. ¿Vale? Y esto lo comentaba al principio y ahora ya se entiende mejor. Un ETF de réplica sintética tiene riesgo de crédito, no tiene riesgo de tracking error. Un ETF de réplica física no tiene riesgo de contrapartida. Hombre, si quiebran las empresas en las que has invertido, el ETF cae, pero el índice también. Y tengo riesgo de tracking error. La posibilidad de que el gestor, bueno, pues tenga dificultades para replicar el índice. ¿Vale? Hay una cierta batalla entre réplica física, réplica sintética, distintos proveedores de ETFs, unos han posicionado en un lado, en otro, algunos están cambiando de lado. Bueno, en fin, tal vez sea más técnico, pero no está mal conocer y tener cierto posicionamiento sobre si prefieres réplica sintética o réplica física, en este debate técnico, pero ahí está. ¿Tú un ETF lo prefieres de réplica física o de réplica sintética? Yo prefiero de réplica sintética, aunque reconozco que no es lo común. A la gente le gusta más réplica física. Bueno, oferta de ETFs, hay de todo tipo, y hay proveedores de todo tipo. Ahí está Amundi, os pongo las páginas web. Si tenéis un rato de inquietud, pincháis las páginas web de estas gestoras, son súper potentes. Uno tiene buscadores súper buenos y ahí te da información de todo tipo. Ahí está la de Amundi, está, por ejemplo, también la de Invesco, efectivamente, de nuevo. Ahí tenéis. Invesco todas las semanas envía una tablita muy maja. Estos son, por ejemplo, ETFs de renta fija. Claro que hay ETFs de renta verde y hay ETFs de renta fija con poca duración, high yield, falling angels, mercados emergentes, AT1, bueno, luego lo vamos a comentar. La oferta es enorme. Hay todo lo que tú quieras. He puesto a Invesco, he puesto a Mundi, está Lixor, está Deutsche, está VS, hay unos cuantos proveedores. Cuidado, tampoco hay tantísimos proveedores. Y vuelvo a lo del riesgo sistémico. Claro, al final un ETF del S&P es un ETF del S&P. No puede haber 27 oferentes. Pues hay 3 o 4, no hay más. Y claro, están concentrando mucho volumen. 3 o 4 iShares, que se me ha olvidado decir, ¿no? iShares, Amundi, Lixor, Invesco y demás, ¿no? Y sus páginas web por si queréis echar un ojillo. Y ahí está, algo que hablamos mucho en gestión de cartera, la estrategia Core Satellite. Yo la hago, en nuestras carteras hacemos Core Satellite y eso lo puedes hacer con activa o con gestión pasiva. Yo tengo una estrategia Core, esta parte en bolsa europea, esta parte en bolsa americana, esta parte en deuda pública y esta parte en renta fija privada. Pero tengo satélites. Yo tengo una pequeña exposición, eso es a blockchain, una pequeña exposición a renta variable china tipo A, o una pequeña exposición a renta fija emergente, moneda local, o a materias primas, y eso voy teniendo porcentajes más pequeños. Bueno, eso es un punto de gestión de carteras, la Core Satellite de esta location, que evidentemente es replicable con ETFs. ETFs se conocen mucho de renta fija, pero evidentemente de renta variable, pero evidentemente hay de renta fija. Es una tabla que publica Mundi también todas las semanas y que envía, donde, bueno, pues uno como gestor de carteras tiene que decidir dónde está. ¿Qué tiene que decidir en renta fija? ¿Qué duración tiene? Me voy a poner largo en duración, me voy a poner corto en duración. ¿Y qué riesgo de crédito tiene? A mayor riesgo de crédito para una misma duración, pues tendrá más TIR. Siempre igualando en divisa, claro, porque aquí yo puedo comprar, esta es la oferta de producto hoy. Aquí desde España yo me puedo comprar un ETF de deuda pública americana, un ETF
de deuda pública americana, perdona, de distintas duraciones. O puedo comprar de deuda pública europea de distintas duraciones. ¿De acuerdo? O puedo comprar gobiernos globales. O puedo invertir en el ETF de corporates. Eso pues, esto lo tenemos nosotros. Un Euro Corporate triple B. Oye, ¿quiero triple B o quiero high yield? O quiero corporate pero en dólares 1,5. O quiero FRNs. O quiero... todo lo que tú quieras lo tienes. O que cumplan con criterios ISR. Lo tienes todo, ¿eh? Por limitación de ley no voy a entrar mucho más. Hay de todo. ¿De acuerdo? Todo tipo de productos y demás. Algunos ejemplillos. Claro, un ETF está yendo mal. Por ejemplo, los monetarios. Los que replican el EONIA. Pues con un EONIA al menos 0,40, pues evidentemente este ETF está yendo mal. O un FRN, que no tiene duración, pero tiene duración del crédito. Y cuando hay una inflación de spreads, hombre, que sufre, claro. Este 0,7 tiene una duración del crédito de 5 años. Si el spread me sube 100 puntos básicos, pues caigo un 5%. Fijaos cómo este ETF de FRN cayó. Cayó en la crisis reciente y ahora ha ido recuperando. También es verdad que aquí hubo un problema de liquidez, que es poco común, pero que también se produjo, ¿vale? Y fijaos cómo esto pues se ha ido recuperando. Y hay más ejemplos, de ETFs que nosotros tenemos. Ese es uno de high yield, doble B, no es la parte más baja, high yield, el hundimiento que hubo de prácticamente un 20% en marzo y luego la posterior recuperación. Se puede invertir en ETF en dólares, se puede invertir en un ETF que invierte en bonos en dólares que hace la cobertura dólar-euro y ahí te llevas un poco el cross currency basis swap. Bueno, pequeñitas cosas que existen dentro del mercado de ETFs. Los ETFs no son solo un ETF que replica el IBEX y el Eurostoxx, que sí, pero también hay cosillas que merecen la pena conocer. O que también lo tenemos nosotros, que invierte en AT1s, que invierte en esa renta fija financiera subordinada. Ahora mismo la TIR de este producto pues es un 4%. Bueno, tiene riesgo, claro, fijaos. En marzo este producto cayó un 30%. Pues equity-like. Luego se ha recuperado bien. No ha recuperado todo lo perdido. En el año sigue perdiendo 78. Bueno, comisión de gestión, 0,39. Esto es un gran ejemplo. Yo quiero entrar, salir en AT1, lo puedo hacer de forma directa, pero eso exige un patrimonio alto y ahí puede haber problemas de liquidez. Puedo comprar un fondo de gestión activa de este producto o un fondo de gestión pasiva con una menor comisión de gestión. ¿Vale? Y ahí está. Y nosotros lo tenemos, ¿no? Y ahí, de nuevo, puedo comprarme la clase en euros, en dólar y que distribuyo uno, esto es importante, cupón. Aquí lo tenéis, ¿veis? Ahí tenéis el pago de cupón. Uno sube para arriba y otro baja. Este es el pago de cupón. Luego va paralelo. Claro, si yo quiero comparar este ETF y uso esta serie, cuidado, porque a esta serie tendría que sumarle el cobro del cupón. ¿Vale? Y eso es un aspecto relevante. O puedo comprar deuda pública italiana. Estamos comprando deuda pública italiana, lo puedo hacer de forma directa con bonos, pero bueno, si el mandato es más pequeño, si no quiero comprar bonos directamente, pues lo puedo hacer a través de este ETF del IXOR, que lo que hace es comprar deuda pública italiana a 10 años. Ese producto, pues evidentemente, en la crisis con aquellas famosas palabras del Lagarde, pues cayó, pero luego, pues evidentemente, ha recuperado. Me preguntáis por si la CNMV ha endurecido condiciones de comercialización ETFs de bancos a particulares. No lo sé, lo siento. No sé si un particular puede tener problemas para comprar un ETF. No debería tenerlos, pero no me atrevo a decirlo. Ahí no te sé decir. Yo, desde los dos como institucionales, todos los ETFs que aquí os pongo los estamos comprando. No son cantidades excesivamente grandes, pero efectivamente, no sé si tú vas mañana a través de una entidad financiera y te van a poder permitir comprar todos los ETFs que yo estoy aquí comentando, Miguel. Esa parte no lo sé. No debería haber ningún problema, pero no lo sé. ¿Vale? Ahí está, la deuda pública italiana o de renta fija Green Bonds, ahora que está tan de moda, ¿no? Yo quiero tener inversión verde en mi cartera. Bueno, pues puedo comprarme un ETF de bonos verdes. Y esto lo que hace es replicar un índice que invierte en bonos verdes. ¿De acuerdo?
y ya está. Entonces lo tenemos en varios fondos de pensiones que quieren ir adoptando, eso es, una inversión en renta fija, pero con sesgo verde. Y lejos de querer comprar las emisiones, pues prefieren comprarse un ETF que les permite tener exposición. Es decir, no todos aquellos ETFs que no dispongan del KIT no son distribuibles a minoristas. Vale, pero supongo que toda gestora podría hacer el KIT, ¿no? Entiendo que si la única restricción es no tener el KIT, pues podría, vamos, hacer un KIT de un ETF. Pero efectivamente, ¿no? Parece que si no tengo KIT, no puedo distribuirlo a mí. Bueno, comentaba uno de los problemas que puede un ETF de renta fija es que tiene que replicar un índice y los índices de renta fija pues tienden a tener muchas emisiones. Ahí pongo un ejemplillo de un índice de renta fija que de 2.500 posiciones. Bueno, cuidado, estos son los puntos que tendré. Cuidado, hay que ver si todos los bonos en los que invierte un ETF son o no líquidos, ¿vale? Hay un punto, bueno, que está ahí, que es pendiente y que efectivamente hay quien prefiere invertir solo en fondos de renta fija, porque los fondos de renta fija van a invertir solo en bonos que sean líquidos. Yo defiendo la inversión en ETFs de renta fija, nosotros invertimos en ETFs de renta fija, pero es verdad que hay quien dice que un ETF de renta fija ante el volumen tan enorme de bonos que tienen los índices de renta fija, bueno, pues que puede haber algún problema, sobre todo ahora que la liquidez del mercado de bonos no es la que era ante la presencia de los bancos. Ahí está. En esto de los ETF sí o no, hay detractores y hay defensores. Evidentemente, las gestoras que no tienen ETFs, pues dicen que los ETFs son malos, y los que tienen las gestoras de ETFs, pues los defienden. Bueno, o ETFs de Smart Beta. En otras masterclass hemos hablado del Smart Beta, ¿no? Y al final este debate, gestión activa, gestión pasiva, que es eterno, hay otro debate adicional. Vale, yo voy a hacer gestor pasiva, pero ¿a qué me tengo que pegar? ¿A un índice construido por market cap? ¿O me tengo que pegar a un índice construido por otros criterios? Vale, yo voy a hacer gestión activa. ¿Tengo que batir a un índice construido por capitalización? ¿O tengo que batir a un índice construido por otros criterios? Bueno, en este debate nosotros lo tenemos muy claro. Cada vez nos vamos más hacia otros criterios para la construcción de índices. No me vale el criterio tamaño para construir un índice de renta variable. No sé si yo quiero hacer gestión pasiva y porque no creo en la activa y me quiero pegar al IBEX. Pues no sé si voy a tener que tener en 5 compañías el 50% de mi cartera. No sé por qué voy a tener que tener, ahora mismo la que más pondera en el IBEX es Iberdrola. Si Iberdrola me encanta, pero no sé si voy a tener que tener un 15% de mi cartera en Iberdrola. No sé si voy a tener que tener en mi cartera, la siguiente es Inditex, un 12% de Inditex. Yo quiero tener Iberdrola, quiero tener Inditex, pero no un 15 o un 12. O no quiero que el criterio que me lleve a mí no quiero que el criterio que me lleve a mí a invertir en una acción u otra sea la pura capitalización. ¿Vale? Y quiero ser gestor pasivo, pero quiero otros criterios. Esos otros criterios es lo que venimos a llamar Smart Beta. Y fundamentalmente, y lo hemos dicho en otros seminarios, Factor Investing. Yo quiero invertir en compañías value, yo quiero invertir en compañías quality, yo quiero invertir en compañías low volatility, o size, o momentum, o quiero hacer una cartera ESG, o quiero invertir en megatendencias, pero quiero que sea mediante gestión pasiva. Yo creo, alguno me puede decir, yo creo en tener una cartera ESG, yo creo en tener una cartera de bonos verdes, yo creo en tener fondos de blockchain, que decíamos antes, pero quiero un fondo pasivo. Y quiero un fondo que esté construido por otros criterios distintos a la capitalización. Y que lo que me va a hacer es tener las compañías de low volatility. Y que además ninguna compañía va a pasar más de un 4 o de un 5. Claro, hay quien dice, bueno, pues esto es gestión activa, esto es gestión pasiva, esto es gestión pasiva, ¿estás seguro? Bueno, es un debate, si quieres, largo y que excede del contenido de esta clase. Nosotros, desde luego, metemos en nuestras carteras Factor Investing, metemos en nuestras carteras megatendencias. De hecho, tenemos mandatos de Factor Investing, tenemos mandatos de megatendencias, con los que podemos ser más o menos activos, pero que pueden estar perfectamente materializadas, y de hecho lo están, a través de ETFs.
Por ejemplo, aquí tenéis un ETF del Value de Amundi. Yo creo en el Value, pero igual prefiero tener un ETF que en un fondo de gestión activa de Value. Creo en el Quality, pero igual prefiero tener el iShares, el ETF de iShares. ¿Vale? Esto es un poco el punto. Si es que pueden convivir las dos cosas. Puede convivir que yo haga gestión activa, que yo compre y venda en mi mandato de Factor Investing o mi mandato de megatendencias o mi mandato de ESG, pero lo materialice con ETF. Y compro y vendo todos los días, pero lo materializo con ETF. O que lo compro y me olvido materializado en fondos de inversión. O que lo compro y me olvido materializado en ETF. Y ETFs hay de todos los colores y sabores. Ahí os estoy poniendo algún ejemplillo. Y de nuevo en la página web para quien quiera profundizar. Y ahí os pongo casos, ejemplos de ETFs de Factor Investing que nosotros invertimos en ellos. Momentum, Minimum Volatility, Quality, Estados Unidos, Europa, Size, Multifactor. ¿De acuerdo? Ahí tenéis ejemplillos de VS, de Amundi, de iShares. Worth Minimum Volatility. Yo quiero invertir en la bolsa mundial. Y ya está, voy a meter un 15% de mi cartera en bolsa mundial. Y lo voy a hacer, pero no en el MSCI World, sino Minimum Volatility. Y ya está. Ahora el debate sería si un 15 siempre o si a medida que vas cambiando el peso lo voy modificando. Si la bolsa sube y voy bajando el peso del 15 se me va al 16, lo vuelvo al 15 o en fin, lo que estábamos comentando al principio. ¿Qué temas de estrategia? Bueno, esto me adelanto o me anticipo a la conclusión. Estos son buenos para hacer trading corto plazo. Un día, 2, 3, 4, 5, solo para eso. No valen ni para hacer cobertura ni para tenerlo durante 3 meses. Es un ETF de estrategia, es un ETF que lo que hace es replicar, por ejemplo, un índice inverso. Es decir, ETF inverso del IBEX. Si el IBEX sube un 5, esto cae un 5. Si el IBEX cae un 5, esto sube un 5. Por tanto, es un producto perfecto para que si tú crees que la bolsa va a caer, lo compres. Este es perfecto, son las 10 de la mañana, creo que la bolsa va a caer por lo que sea, me compro ETF inverso. Acierto y lo vendo dentro de una hora. O lo vendo dentro de... Es para hacer trading. No vale para hacer cobertura, como luego veremos. Inverso, apalancado. Oye, va a hablar, no sé qué, ahí va a decir un buen dato, va a salir de qué. Son las 4, o estoy viendo que esto está a punto de romper la resistencia. En cuanto la supere, me voy a meter. Y lo voy a hacer con un apalancado. Creo que de las 4 y 15, en la bolsa va a hacer un más 2. Pues con un apalancado me llevo un más 4. Justo al principio, cuando poníamos volúmenes de negociación en la bolsa española, en apalancados, en inversos, es donde hay mucho volumen diario. Porque, insisto, para hacer trading son estupendos. Y doble inverso es, creo que se va a caer la bolsa, son las 9:30 de la mañana, de ahora a los próximos días. Creo que la bolsa va a caer un 3, pues me compro un doble inverso. Si cae la bolsa un 3, yo voy a ganar un 6. Básicamente es eso. ¿Vale? Ahí tenéis. Para el día a día son perfectos. ¿Dónde está el problema? Cuando el plazo se alarga. Voy a pasar rápido, que me quedo sin tiempo. Ahí está todo explicado. Pero me puedo llevar sorpresas incómodas de cosas que no son las que yo esperaba. Por ejemplo, el 2020, esto era un ejemplo. Dejadme que voy a poner aquí el caso. Ahí tengo 5 días de sesión, el índice ha subido un 0,10, el inverso me ha dado un menos 0,10, lo esperado, el apalancado un 0,18, bueno, yo esperaba un 0,20 y el inverso apalancado ha hecho un menos 0,22, bueno, yo esperaba un menos 0,20. Este es un caso muy hipotético, pero que puede darse. La bolsa sube un 10, cae un 10, sube un 10, cae un 10, sube un 1. En estos 5 días, la bolsa ha caído un 1. Pero atención lo que ha hecho el inverso. No ha subido un 1, ha caído un 3. Cuidado lo que ha hecho el apalancado, que no ha caído un 2, ha caído un 6, pero lo más. El inverso apalancado, que yo hubiera esperado que hubiera subido un 2, ha caído un 9. ¿Cómo? Pura aritmética. Porque esto lo que te hace es el apalancado, el inverso, del rendimiento diario. Claro, este día la bolsa ha subido un 10, el inverso me ha caído un 10. El normal ha subido un 10, el apalancado me ha subido un 20, perfecto. Pero el día siguiente que la bolsa cae un 10, el apalancado me cae un 20
sobre 120, no sobre 100. Quiero decir, la réplica diaria es perfecto. Sí, el del IDEX ya no existe, exacto. El del IDEX, el del IXOR, perdón, no existe, efectivamente. Eso es. Sí tenemos, os lo he puesto aquí, del Eurostock sí que hay, inverso. Ahí lo tenéis. Entonces, insisto, y los ETFs valen para todo. Valen para hacer gestión pasiva, pero valen para hacer gestión hiperactiva, que ese es un poco el dato que yo quería transmitir. Y las estrategias son el caso más claro. Para el trading diario, perfecto. Pero no para tenerlos mucho tiempo en la cartera. Bueno, aquí tenéis ejemplillos de los productos que existen y efectivamente, del Lixor del IBEX tiene el normal y el doble inverso. Y el doble inverso. Y el doble apalancado diario. Claro, fijaos, el doble apalancado diario tiene una volatilidad del 58%. Drogadura. Bueno, para hacer trading. Bueno, y ETFs hay de todo tipo. Hay un ETF de volatilidad que nosotros tenemos. Este ETF de volatilidad replica lo que haga el VIX, ese indicador de volatilidad. Cuando la volatilidad sube, este ETF sube. Cuando la volatilidad baja, este ETF baja. Tiene vega positiva, está largo en volatilidad. Si yo creo que la bolsa va a caer y que va a haber un spike de volatilidad, este es mi producto. Claro, fijaos lo que hizo en marzo. Este hizo un más de 100 pasó a 300. Un por 3 días. Claro, fijaos que está pasando con este producto desde el 14 de julio. Un menos 20. Claro, esto es volatilidad. La volatilidad es volátil y un ETF replica la volatilidad, es tremendamente volátil. Estamos hablando de volatilidades del 77%. Cada alguien dirá, ¿esto es gestión pasiva? No, esto no es gestión pasiva. Esto es un producto de gestión pasiva para hacer gestión activa. Y es una de las ideas fuertes de esta sesión. Un ETF es un producto de gestión pasiva, con el que yo puedo hacer una gestión hiperactiva, con el que puedo hacer cosas que son absolutamente volátiles. De ahí lo tenéis. Claro, este producto te puede hacer cobertura. Yo me compro volatilidad, tengo mi cartera de renta variable, y si me temo que pueda haber un spike de volatilidad porque las elecciones en Estados Unidos no sé qué, o porque hay un atentado terrorista, o porque resulta que hay un coronavirus, ¡plum! Aquí tengo una cobertura. Claro, si no pasa ese evento, esto es un menos 20, claro, efectivamente, estar largo de volatilidad, tener vega positiva, está costando mucho dinero en estos últimos meses porque la volatilidad está bajando ya, pero tengo estos spikes ahí en la parte final de agosto y los primeros de septiembre, fijaos, este ETF te hizo un más 15. Este ETF te hace un más 15, un menos 15, te lo puede hacer perfectamente en un mes. Bueno, ahí está. ¿Vale? Simplemente para que veáis que hay más allá de ETFs del IBEX o ETFs del Eurostoxx. Hay ETFs también, cortos boom. Si tú crees que va a haber un repunte de los tipos de interés, igual que te puedes poner corto repunte boom, te puedes comprar a ver, Fernando, todavía acordándome de cómo terminó el VIX. Sí, ¿no? Por el inicio del 2018. No, hay casos que son tremendos. Este gráfico no sé desde cuándo está. Pero no, la propia evolución del VIX, ahí está. El otro repunte importante del VIX, aquel spike fue en enero, o qué lío me hago ya de fechas, ¿no? Enero del 18, ¿tú crees? Por ahí, bueno, fue en enero del 18 que tuvimos otro brutal spike. Bueno, si lo pudiera ver aquí, ¿no? Exacto, yo me refería a este. Bueno, verano del 16 también tuvimos lo nuestro. Bueno, en fin, ahí tenemos también momentos. Eso se puede hacer, se puede jugar a través de un VIX. A la pregunta que me hacéis antes, no sé si una entidad financiera en particular lo puede comprar o no. A esa parte no la sé. Luego nosotros lo podemos comprar, igual que un corto boom, que es el equivalente a estar corto en boom, es el equivalente a apostar a que va a haber un repunte de los tipos de interés de la deuda pública alemana. Esto efectivamente no está funcionando en los últimos tiempos, pero quien diga, oye, va a venir la inflación o va a haber un repunte de las tires, este es tu producto, como pudo pasar en el 2017. ¿Eso es gestión pasiva? Es gestión activa. O gestión alternativa, si creéis que se puede materializar a través de un ETF. O corto riesgo de crédito, que este fondo lo que hace, este ETF, perdón, gana dinero si hay un aumento de diferenciales, si hay una ampliación de spreads en el mercado de renta fija privada, ¡pah!
Gano dinero. Fijaos, aquí me ganó un 20%. Ahora está cayendo porque está habiendo una reducción de spreads. Claro, esta es la asimetría especular de espejo del típico fondo, del típico X-Tracker de largo en renta fija privada. Entonces, si tú crees que la renta fija privada está cara, cómprate el inverso. Si crees que está barata o que puedes seguir corriendo, cómprate el de posición larga. Simetría especular de uno y de otro. Y eso se puede hacer, como digo, con productos de ETFs. O otros que estamos comprando de break-even, de inflación. Tenemos expectativas de que vaya a haber un repunte de la inflación. No compramos un bono vinculado a la inflación porque se tiene duración y es comprar el componente inflación, el componente expectativa de inflación. Y es lo que estamos comprando. Nos está yendo mal últimamente porque el break-even está cayendo, pero es lo que compramos. Meto en mi cartera un activo alternativo. No es bolsa, no es renta fija, no es un petróleo, no es divisa, no, es expectativas de inflación. Ahora mismo en el 0,77. Si se me va al 1,77, 100 puntos básicos, gano un 7%. ¿Vale? Porque tiene una duración 7, por lo tanto, por cada 100 puntos básicos de break-even de inflación, gano un 7. ¿Replica un ETF corto? Un ETF corto replica un índice que es corto. A ver si es... El ETF del IBEX inverso o del Eurostoxx inverso replica un Eurostoxx inverso, que me calcula la propia bolsa. La bolsa me calcula un índice inverso, que me hace lo contrario que el índice. Y eso es lo que replica un inverso. Esto no sé si es un poco trabalenguas. O sea, un ETF inverso replica un índice. Es el índice el que es el inverso. No es que el ETF inverso... Así lo decimos, pero es incorrecto. El ETF inverso no replica lo contrario de lo que hace el índice. No. El ETF inverso replica un índice. Y ese índice hace lo contrario que el índice normal, si le permitís la expresión. Eso es lo que hace un ETF corto. Es como si estuvieses corto en ese activo financiero, ¿vale? Para apuestas bajistas. No tanto para cobertura. Bueno, puede valer un poco como cobertura, pero fundamentalmente como apuesta bajista. Y ahí está el ETF de break-even de inflación. O ETF de materias primas. Aquí hay... Exacto, materias primas, índices de materias primas. Nosotros tenemos este. Ha ido mal, está yendo mal. Últimamente se ha recuperado un poco, pero evidentemente la inversión en materias primas pues no está funcionando bien. Y uno que está funcionando de maravilla es un ETF de renta fija convertible. Claro, fijaos, hay de todo. ¿Y yo quiero invertir en renta fija convertible? Bueno, pues lo puedo hacer a través de un ETF como el que tenéis aquí, que esto está siendo un espectáculo. Como está yendo la renta fija convertible este año, un más 15%. Mejor que la renta variable y mejor que la renta fija. Están dando ahí todos los fenómenos para que este activo esté funcionando súper bien. No, para coberturas a 3 o 6 meses no. Ya os digo, usar los ETFs inversos para coberturas para periodos superiores a 10 días, yo no lo recomiendo. O sea, para mí, los ETFs inversos son fundamentalmente para hacer trading, apuestas a la baja en periodos temporales muy cortos. El ETF del VIX puedo pensar que es una especie de cobertura a posición larga en renta variable, pero es una especie de cobertura. Sí, realmente la mejor cobertura son los futuros. Y desde luego la mejor cobertura es vender. ¿Vale? Pero eso sí me gustaría señalarlo aquí. No veáis los ETFs inversos como activos de cobertura. No. Vedlos mejor como activos para hacer, como productos para hacer gestión activa en apuestas a la baja. Bueno, y ETF ya os he comentado, los ETFs son como los ETFs, o como los ETNs, son ETPs que replican una materia prima. Y aquí sí, réplica física. Detrás del ETC del oro hay lingotes de oro, los tuyos, de la plata, del platino, el paladio. Nosotros esto es lo que usamos para el oro, claramente. Ahora este año están yendo las materias preciosas espectáculos, a la última corrección reciente, especialmente en la plata. Nosotros lo que compramos, sobre todo el del oro, ¿no? Ahí os he puesto el de iShares y también compramos el de Invesco. ¿Por qué? Claro, es que fijaos las comisiones, ¿no? Cuando viene un cliente, yo quiero comprar oro,
Cuidado, oro, no mineras, ¿eh? No mineras, oro, oro. Que antes me hacíais la pregunta, oro. Yo puedo ir ahí a la Puerta del Sol, a una joyería y luego tengo que guardar. Es que esto tiene un 0,25 comisión de gestión. Es que no es nada. Y esto es tremendamente líquido. Y yo entro, salgo, entro y salgo, entro y salgo. ¿Está denominado en dólares? Sí. Bueno, no me importa asumir ese riesgo de tipo de cambio. Es más, el gran argumento que nosotros estamos utilizando para invertir en este ETF precisamente está en oro, en dólares. Si nosotros tenemos nuestras posiciones largas en renta variable, una cobertura potencial estar largo en VIX, tener vega positiva, y la otra es estar largo en un ETC de oro, porque si hay un problema con la macro, entendemos que el oro va a ejercer de activo refugio y además entendemos que el dólar también va a hacer de activo refugio, ¿no? Por tanto, este producto, un ETC de oro, es una de las mejores alternativas para invertir en ese efecto cobertura y sin ninguna duda para invertir. Bueno, he pasado unos minutillos, disculpadme. Hago un recopilatorio rápido, ¿no? Hemos hablado un poco de gestión pasiva, gestión activa, pero donde yo quería llegar en que a veces vinculamos los ETFs a gestión pasiva y no es del todo cierto. El ETF, el ETC, el ETN puede ser un producto de gestión pasiva él en sí, pero eso puede ser tremendamente activo con el uso de ETFs. Y hay ETFs que no sé si responden tradicionalmente al concepto de gestión pasiva. Insisto, sí porque replican un VIX, sí porque replican un break-even de inflación, sí son productos de gestión pasiva porque replican un índice corto de renta fija privada. Bien, pero si tú metes en tu cartera esos productos, creo que no estás haciendo gestión pasiva. Es más, que estás haciendo gestión activa o gestión alternativa. O si metes un ETF de momentum o de quality o de size, o para mí estás haciendo gestión activa, porque te estás alejando del Eurostox, te estás alejando del IBEX o incluso del MSCI World, ¿no? Y esta era un poco la sesión de hoy en este ratillo que tenía en una hora para no aburriros mucho más y no hacerlo excesivamente largo. Bueno, contaros un poco de este producto. Espero que os haya servido, os haya abierto un poco la mente y sobre todo hayáis visto qué tipo de productos nosotros utilizamos, ¿no? En nuestra tradicional transparencia. Os contamos cómo hacemos las cosas. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero insistiré. No nos paga nadie, no nos paga Invesco, no nos paga ISER, nosotros nos paga nuestro cliente asesorado. En fin, que esto no está patrocinado por ninguna de estas casas con sus ETFs, ¿no? Simplemente, bueno, pues eso es, que los usamos, que los utilizamos en nuestras carteras de gestión pasiva y en nuestras carteras de gestión activa. Somos conscientes de las ventajas que tienen los ETFs, el comprar, el salir rápido, las comisiones de gestión que son bajitas. Somos conscientes de que hay riesgos, puede haber algún momento riesgo de liquidez. Evidentemente hay veces que las horquillas bid-ask se abren bastante y eso hay que tenerlo en cuenta. Tiene una serie de costes y comisiones por la contratación. Pero bueno, en general es un producto que nos parece adecuado, tanto el ETF como el EPC, y que lo usamos. Los de estrategia menos, ¿eh? Y eso sí que es para el puro trading de corto plazo, que nosotros hacemos con derivados, pero en un particular, si quiere, pues lo puede llegar a utilizar, ¿no? Y por mi parte nada más, muchísimas gracias por vuestra... A ver... Vamos a ver. ¿Recomendar utilizar inversos o no? Pues ¿por qué no? ¿Qué pasa que esto, joder, abriríamos aquí una espita de otro tema muy distinto? Y para mí no es más arriesgado comprarme un ETF normal que un ETF inverso. Me parece lo mismo. Ya sé que todos tenemos un poco la percepción de que comprar un ETF inverso es más arriesgado que un normal. La volatilidad es la misma. ¿Que es un poco antinatura? Bueno, no lo sé. Yo recomiendo invertir. Claro, a invertir se aprende invirtiendo. Y sí recomiendo comprar un ETF y venderlo, y comprar un inverso y venderlo, y comprar un apalancado y venderlo, y uno de break-even de inflación. Sí, a invertir se aprende invirtiendo. Y conociendo lo que hay, y los riesgos que uno asume, insisto, no me parece más arriesgado un ETF inverso que uno normal, no. Digo, inverso IBEX, inverso Eurostoxx y normal Eurostoxx. No me parece más arriesgado, sabiendo que tienes volatilidad, ¿no? Y por eso yo creo que es interesante, ¿no? Y yo sí lo recomendaría.
Ahora, no haría una cobertura a mi posición de renta variable con un ETF inverso. Eso no, porque sale mal la cosa. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Sois muy amables y generosos. Para mí es un enorme placer.